Mi hijo me pidió que apoyara su boda. Cuando me negué, me dijo, entonces no tienes derecho a estar en el evento. Y puedes olvidarte de llamar a mis hijos tus nietos también. Sonreí y me fui. 3 semanas después, descubrí que la boda ya había ocurrido sin mí. Así que yo había pasado la mayor parte de mi vida adulta labrando estabilidad con mis propias manos. Mi padre no dejó más que deudas impagas cuando murió. Y mi madre hizo lo que pudo con los restos de sus promesas. Desde muy temprana edad aprendí que la supervivencia no esperaba a la suerte y que la prosperidad no era heredada. Se construía ladrillo a ladrillo, hora tras hora, hasta que tuvieras algo sólido bajo los pies. Para cuando mi hijo Daniel nació, yo ya había empezado a formar una empresa con nada más que un camión de servicios y una terca negativa a rendirme. Con los años, esa empresa se convirtió en mi fortaleza y mi orgullo. Pagó la educación de Daniel, sus equipos deportivos, su matrícula universitaria. Cada logro que él alcanzaba, yo sentía como si también lo hubiera escalado. Excepto que el peso siempre recaía sobre mi espalda. Él nunca preguntaba de dónde venía el dinero. Simplemente vivía dentro del refugio que yo había construido. Por eso, la noche en que vino a hablarme sobre su boda se sintió menos como una conversación y más como una emboscada. Estábamos sentados en mi mesa del comedor. La misma donde le había ayudado con álgebra cuando tenía 12 años, donde habíamos celebrado cumpleaños con pastel y globos baratos, y donde, en años más recientes, yo comía solo más a menudo que no. Daniel se recostó en su silla con una expresión que no supe identificar. No era emoción. No realmente. Era expectativa, quizá derecho adquirido. Papá, dijo, necesito que me ayudes a financiar la boda. Estamos viendo lugares y los costos son serios. Pero como eres mi padre y siempre has querido lo mejor para mí, sé que vas a apoyarme. Sus palabras sonaban ensayadas, como si ya hubiera contado el dinero en su mente antes de pedírmelo. Lo miré al otro lado de la mesa. Y por un largo momento no dije nada. El aire entre nosotros era denso, pesado. Pensé en todas las veces que ya le había dicho que sí, pagaré tu seguro del coche. Sí, puedes vivir en mi casa sin pagar renta hasta que estés establecido. Sí, te daré un trabajo aunque no lo hayas ganado como los demás tuvieron que hacerlo. Toda mi relación con mi hijo se había convertido en una cadena de síes unidos por culpa y deber paternal. Y de repente, la idea de otro sí me supo amarga en la boca. Daniel, dije finalmente, con la voz firme pero fría. No voy a pagar esta boda. Ya te he apoyado suficiente. Es tiempo de que te sostengas sobre tus propios pies. Su sonrisa desapareció como si yo hubiera hablado en un idioma desconocido. ¿Cómo que no vas a pagar? Soltó, inclinándose hacia adelante, con una voz afilada como nunca antes había escuchado. Tienes el dinero. No te sientes ahí a fingir que no. Esta es mi boda, papá. Si me quisieras, querrías ser parte de esto. Querrías darle a tu hijo un buen comienzo. Sus palabras dolieron, no porque fueran verdad, sino porque él creía que lo eran. Me miraba no como a su padre, sino como a un banco que de repente había cerrado. Y en ese momento entendí que él veía mis sacrificios no como amor, sino como obligaciones, cosas a las que tenía derecho por nacimiento. Tragué saliva, sintiendo un calor subir por mi pecho. Pero mantuve mi postura. El amor no significa firmar cheques a comando, dije en voz baja, mirándolo a los ojos. Te he dado más que suficiente. Tienes un buen trabajo por mí. Tienes un techo sobre tu cabeza por mí. Si eso no es suficiente, entonces deberías preguntarte por qué. Mi voz se quebró ligeramente en la última palabra. No por debilidad, sino por el peso de décadas empujando contra mí. Él no se inmutó, no se suavizó. En cambio, sus labios se curvaron en algo casi burlón. Pues entonces, dijo fríamente, empujando la silla hacia atrás, si no vas a apoyarme, entonces no tienes derecho a ser parte de esta familia. No te molestes en aparecer en la boda. Y puedes olvidarte de llamar a mis hijos tus nietos, porque para mí no mereces ese título. Se puso de pie, imponente, recordándome cuán pequeño solía verme para él cuando era niño. Busqué en su rostro algún rastro de duda, algún destello del niño que solía mirarme con admiración. Pero todo lo que vi fue resentimiento y final. Por un momento quise discutir, agarrarlo por los hombros y sacudirlo para que despertara de su locura. Pero entonces algo dentro de mí se volvió inmóvil, como un estanque después de una tormenta. Entendí que ninguna palabra importaría. Él ya había tomado su decisión, así que hice lo único que él no esperaba, sonreí, no por alegría, ni siquiera por paz, sino por un reconocimiento sombrío de la línea que había trazado.
Sin decir una palabra, me puse de pie, pasé a su lado y salí de la habitación. A mis espaldas escuché el leve sonido de su bufido, seguido por la puerta azotándose cuando salió de la casa. El silencio que quedó no fue vacío. Fue claridad. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, pensé en la ironía de todo. Había trabajado toda mi vida para darle a mi hijo más de lo que yo tuve, creyendo que la generosidad crearía gratitud. En cambio, creó derecho. Él no solo quería mi apoyo, lo exigía, como si mi papel fuera suministrar y el suyo recibir, y cuando me negué, no dudó en apartarme como a un extraño. El dolor de sus palabras persistía, pero debajo había algo más. Algo más duro y afilado, resolución. Si él realmente creía que yo no tenía lugar en su nueva vida, entonces tal vez era hora de tomarlo al pie de la letra. Las semanas que siguieron a nuestra confrontación transcurrieron en una extraña neblina de silencio. Daniel no llamó, y yo tampoco. Era como si el aire entre nosotros se hubiese congelado, frágil e implacable. Al principio me dije que era temporal. Que necesitaba tiempo para calmarse, para pensar en lo que había dicho, para entender el peso de decirle a su propio padre que no tenía derecho a asistir a su boda ni a conocer a sus nietos. Pero los días se convirtieron en semanas y el silencio se volvió más espeso, presionando sobre mí de maneras que no anticipé. Siempre pensé que la edad y la experiencia daban inmunidad al dolor. Pero descubrí que nada perfora más que las palabras de un hijo dichas con ira. Incluso el sonido de los cubiertos en la cena se sentía más fuerte en ese silencio, como un recordatorio de que la mesa que alguna vez compartí con familia ahora me pertenecía solo a mí. Me desahogué con mi hermana Margaret una noche por teléfono. Ella siempre había sido la única capaz de escuchar sin juzgar, aunque nunca evitaba la verdad. Has consentido a ese chico demasiado tiempo, dijo, con una voz firme, teñida de esa honestidad práctica que te hace encoger. Le diste todo, y él cree que el mundo le debe lo mismo. Este asunto de la boda no es sobre amor ni familia. Es sobre control. Quiere medir tu lealtad con signos de dólar. No quería admitir que tenía razón, pero en el fondo sus palabras coincidían con la inquietud que llevaba años sintiendo. Siempre supe, en algún rincón oscuro de mi mente, que Daniel se había acostumbrado demasiado a mi red de seguridad. Pero siempre me convencí de que eso era lo que debían hacer los padres, hacer la vida más fácil para sus hijos. Quizá confundí facilidad con amor, generosidad con buena paternidad, y ahora estaba cosechando la parte amarga. Cuando se acercó la tercera semana, luché con una curiosidad persistente. A pesar del dolor, no podía ignorar la verdad práctica, mi hijo seguía casándose. En algún lugar, los planes avanzaban, los votos se ensayaban, las flores se iban ordenando. Y yo no tenía idea de cuándo ni dónde sucedería. Mi orgullo me decía que guardara silencio, pero una pequeña parte de mí todavía quería estar incluido, aunque fuera solo en conocimiento. Así que, una noche, tomé el teléfono y marqué su número. Sonó más de lo habitual y cuando finalmente contestó, su tono fue seco. ¿Qué quieres, papá? La palabra papá sonó extraña, distante, como si perteneciera a un papel que él ya no reconocía. Me aclaré la garganta, solo quería saber la fecha de tu boda, dije en voz baja. Eso es todo. No necesito invitación. Solo quería saberlo. Hubo una larga pausa al otro lado, lo suficiente para escuchar un murmullo de voces de fondo. Luego, con un filo cortante en la voz, respondió, ya pasó. Fue hace 2 semanas, mi mano se tensó alrededor del teléfono. ¿Cómo que ya pasó? Pregunté atónito, no vaciló, exactamente eso. La boda fue hace 2 semanas. Todos estuvieron ahí. Mamá, el tío Steve, los primos, todos menos tú. Porque tú tomaste tu decisión, no había remordimiento en su voz. Solo una especie de satisfacción cruel, como si dejarme fuera hubiera sido su victoria final. Me quedé helado, el silencio se extendió incómodo por mi lado de la llamada. Ya veo, logré decir con la voz apagada. Pues. Felicidades, colgué antes de que pudiera responder, con la mano temblando mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, repitiendo sus palabras una y otra vez. Hace 2 semanas, todos estuvieron ahí, todos menos tú. La exclusión no fue un accidente, fue deliberada, orquestada para humillarme, para hacer una declaración. Él no solo me había dejado afuera. Él me había borrado, eliminado de un momento que se suponía debía ser de familia y unión. Y lo que más dolía no era haberme perdido la boda. Era que nadie más había pensado en decírmelo. Ningún familiar levantó el teléfono. Ni una sola persona susurró, deberías saberlo.
Sentí como si todos hubieran conspirado en silencio, mirando desde lejos mientras mi hijo me arrancaba de su nueva vida. Como si yo fuera una mancha indeseada, a la mañana siguiente, Margaret llegó sin avisar, cargando una bolsa de víveres, como si supiera que no había estado comiendo bien. Me miró una sola vez, vio el cansancio grabado en mi rostro y preguntó, «Ya te enteraste, ¿verdad?». Asentí, incapaz de encontrar palabras. «Lo siento», susurró, suavizando la voz. «Pero quizá ahora dejes de fingir que sigues siendo el niño que criaste. Ya es un hombre, y ha tomado su decisión. No tienes por qué seguir desangrándote por alguien que ni siquiera te reconoce». Sus palabras dolieron, pero también encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. No necesitaba seguir desangrándome. Si mi hijo había decidido que no tenía lugar en su nueva vida, entonces quizá había llegado el momento de asegurarme de que él tampoco tuviera lugar en la mía. Pasé el resto del día caminando por la casa, las paredes devolviendo el eco de mis pensamientos. Durante tanto tiempo, la comodidad de Daniel había sido mi prioridad. ¿Pero a qué costo? Mi paz, mi dignidad, mi lugar dentro de mi propia familia. Pensé en el trabajo que le había dado en mi empresa, en la casa donde vivía sin pagar alquiler. En la seguridad que nunca ganó, pero siempre disfrutó. De pronto, esas cosas dejaron de parecer regalos y se sintieron más como cadenas. Si él creía que yo no tenía derecho a estar a su lado en su boda, ¿por qué debía seguir disfrutando de privilegios que existían únicamente por ser mi hijo? Esa noche, me senté en mi escritorio, bolígrafo en mano, redactando decisiones que repercutirían en ambas vidas. Ya no estaba enfadado, no como semanas atrás. Estaba resuelto, lúcido, firme. Él quería construir una vida sin mí. Muy bien, que viera lo que eso realmente significaba. La mañana después de enterarme de la boda fue extrañamente tranquila, casi inquietante. Esperaba despertar con furia hirviendo en mi interior. Pero en lugar de eso, sentí una frialdad estable, como un hombre que ya ha enterrado su dolor y está listo para avanzar. Durante semanas me permití dudar, preguntarme si había sido demasiado duro al negarme a financiar la boda, si quizá debía haber cedido por el bien de la paz. Pero al saber que mi hijo no solo me excluyó, sino que celebró el día más importante de su vida asegurándose de que yo no estuviera, comprendí algo con absoluta claridad: Daniel ya no me veía como su padre. Me había reducido a una billetera. Y cuando la billetera se cerró, me desechó sin dudarlo. Esa revelación me endureció, y supe lo que tenía que hacer. El primer paso fue la empresa. Daniel había estado trabajando bajo mi techo durante años, ocupando un puesto que no ganó ni valoró. Lo contraté por lealtad, por darle una base, creyendo que trabajar a mi lado podría inculcarle la disciplina y el esfuerzo que a mí me tomó décadas construir, pero en cambio, su presencia se convirtió en una carga. Se apoyaba en su apellido, esperaba ascenso sin mérito y no veía el resentimiento silencioso de empleados que trabajaban el doble por la mitad del reconocimiento. Esa mañana redacté su carta de despido yo mismo. Mi mano no tembló al firmarla. Las palabras eran profesionales, pero su peso llevaba una verdad personal: el privilegio de Daniel existía solo por mí. Y si ya no me reconocía como familia, no tenía derecho a los frutos de ese vínculo. Entregarle la carta fue un momento que nunca olvidaré. Lo llamé a mi oficina, la misma donde de niño jugaba con clips mientras yo terminaba papeleo. Entró con la arrogancia de quien cree que su puesto es intocable. Deslicé el sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Léelo, dije. Lo abrió, lo leyó y alzó la vista con incredulidad. ¿Me estás despidiendo? Estás despidiendo a tu propio hijo. Su voz se quebró de indignación. No de tristeza. De derecho. Como si la sola idea fuera una ofensa a la naturaleza. Lo miré sin pestañear. Te contraté porque eras mi hijo. Fue un privilegio, no un derecho. Y los privilegios pueden revocarse. El silencio que siguió era tan denso que casi costaba respirar. El rostro de Daniel se retorció de ira. Eres increíble. Primero lo de la boda, ahora esto. ¿Quieres arruinarme la vida porque no me arrodillé ante ti? Estás loco, papá. Vas a arrepentirte. Sus palabras eran veneno, pero resbalaron sobre mí. Por primera vez, no sentí necesidad de justificarme ni de defender mis acciones. Simplemente señalé la puerta. Tu escritorio debe estar vacío al final del día. Verlo salir dando pasos pesados por la rabia me produjo un pinchazo de tristeza, pero debajo había alivio. Un profundo alivio por haber cortado por fin un cordón que debía haber cortado hace años, pero aún no había terminado. El siguiente paso fue el testamento. Esa tarde me reuní con mi abogado y empezamos a reestructurar todo. Durante años, Daniel había sido el beneficiario principal: mi patrimonio, mis cuentas, mis propiedades, la empresa que construí con mi sangre.
Siempre imaginé que él preservaría el legado, ahora sabía que lo destruiría, así que eliminé su nombre. Cada activo, cada cuenta, cada propiedad. Su herencia desapareció con unas cuantas firmas, mi patrimonio fue destinado a fundaciones, parientes lejanos que nunca me pidieron nada y empleados que me mostraron más lealtad que mi propio hijo. La decisión más difícil fue la casa. Daniel vivía en una de mis propiedades sin pagar alquiler, un gesto que creí generoso, pero que ahora veía como otra cadena que me ataba a alguien que ya me había soltado. Firmé los papeles de desalojo pensando en las veces que me dije que era temporal, que solo necesitaba tiempo. Los años pasaron y él seguía de pie sobre mis hombros, no sobre sus propias piernas. Recuperar esa casa no era venganza. Era romper el ciclo de dependencia que yo mismo había creado. Cuando recibió los papeles, Daniel me llamó, furioso, ¿también me quitas la casa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Quieres que me quede en la calle? ¿Eso quieres? ¿Verme fracasar para sentir que ganaste? Escuché en silencio. Cuando terminó, respondí con calma, no, Daniel. Quiero que por primera vez en tu vida te sostengas por ti mismo. Si eso lo ves como fracaso, es cosa tuya. Pero yo ya no seré tu muleta, respondió con insultos antes de colgar. Yo dejé el teléfono con cuidado y exhalé lentamente. Por primera vez en años, me sentí ligero, las consecuencias llegaron rápido. A los pocos días comenzaron las llamadas. Primero fue mi hermano Steve, molesto, casi incrédulo, ¿de verdad despediste a tu hijo? ¿Y también lo echaste de la casa? Vamos, eso es extremo, podía imaginar los chismes en la boda. Los murmullos de primos felices de tener algo que comentar. Mi negativa a pagar la boda ya me había pintado como terco. Ahora era el villano perfecto, lo dejé hablar. Luego dije, hice lo que tenía que hacer. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Tú no fuiste excluido de la boda de tu hijo. Hasta que sepas lo que se siente, no me digas cómo responder. Steve murmuró algo y colgó. No terminó ahí. Al día siguiente me llamó mi exesposa, Linda, con tono afilado. No sé qué crees que estás logrando, pero estás destruyendo la vida de Daniel. Acaba de casarse, por el amor de Dios, y en lugar de apoyarlo, estás quitándole todo. ¿No te importa lo que esto le hará? No te importan tus futuros nietos. Sus palabras estaban cargadas de culpa. Una culpa a la que me volví inmune hace años, pero aún así dolieron un poco. Recordé por un instante a la mujer que fue cuando Daniel era pequeño, cuando aún compartíamos sueños. Pero esa mujer ya no existía. La reemplazó alguien que alimentó la arrogancia de Daniel en cada paso. Respondí despacio, con cuidado, sí me importa. Pero preocuparse no significa permitirlo todo. Si tú quieres seguir amortiguando sus caídas, es tu elección, ya no lo haré más, soltó con desprecio, murmurando. Vas a morir como un viejo amargado. Y colgó antes de que pudiera responder. Debería haber esperado que el resto de la familia se uniera al coro. Primos con los que no hablaba desde hacía meses comenzaron a llamar. Con voces almibaradas al principio, solo para agriarse cuando el verdadero tema salía a la luz. Quizá deberías haber aportado aunque fuera un poco para la boda, sugirió una prima, con un tono cargado de juicio. ¿La familia es sacrificio? No, reprimí la risa amarga. ¿Sacrificios? Quise decir. Había pasado décadas desangrándome por Daniel. Y ahora me daban lecciones sobre sacrificio personas que jamás habían movido un dedo para apoyarlo cuando realmente lo necesitaba. En ese momento comprendí que muchos de ellos no estaban interesados en la verdad. Les importaba la historia más fácil de creer, el padre endurecido que abandonó a su hijo por dinero. Era más sencillo convertirme en el villano que reconocer los años de derecho y exigencia que nos habían traído hasta aquí, pero la reacción no se quedó en llamadas privadas. Se extendió públicamente también. En redes sociales aparecieron fotos de la boda de Daniel. Imágenes perfectamente posadas de caras sonrientes, brindis en alto, una familia reunida en armonía, y en los pies de foto, la herida implícita quedaba clara, un día perfecto rodeado de las personas que más importan. Sabía que esa frase no estaba escrita para mí, pero bien podría haberlo estado. Una noche, tarde, me puse a revisar los comentarios, leí la avalancha de felicitaciones, las incontables palabras sobre lo hermosa que había sido la celebración. Nadie preguntó por qué yo no estaba allí, pero podía sentir los susurros bajo todo aquello, la especulación, la ausencia de mi rostro gritando más fuerte que cualquier frase. Entonces llegó el mensaje de voz. Era un martes por la noche, la casa estaba silenciosa y yo me estaba sirviendo un trago para apaciguar la tormenta en mi cabeza. La voz de Daniel estaba cargada de ira, ligeramente arrastrada, como si hubiese estado bebiendo. ¿Crees que ganaste, no? Escupió.
Crees que quitarme el trabajo y la casa te hace poderoso. Arruinaste mi vida por una boda. Una boda, papá. Das pena. Todos lo ven. Todos saben que eres solo un viejo amargado que no soporta no ser el centro de atención. Te arrepentirás cuando estés solo y olvidado. El mensaje terminó con un pitido seco y final. Me quedé allí, en la cocina, mirando el teléfono, dejando que el veneno de sus palabras se hundiera en mí como hielo. Pero bajo el dolor, sentí algo más, extrañamente, una sensación de liberación. Él había dicho en voz alta lo que siempre había estado oculto. Nunca se trató del amor, ni de la familia, se trataba del poder, del control, de la idea de que yo le debía todo simplemente por ser su padre. A pesar de mi firmeza, hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si había ido demasiado lejos. Pensé en Daniel de niño, corriendo por la entrada con las rodillas raspadas o quedándose dormido en el asiento trasero después de un partido de béisbol. Esos recuerdos hacían que el presente doliera aún más, como el niño que yo crié se había convertido en el hombre que ahora me lanzaba tanto veneno. La tentación de dudar de mí mismo era fuerte. Pero cada vez que pensaba en ceder, me recordaba los hechos, me excluyó de su boda, me borró del día más importante de su vida, me dijo que no tenía derecho a llamar nietos a sus hijos. Y aún así esperaba que yo financiara su futuro. Si cedía ahora, estaría confirmando todo lo que él creía. Que mi amor dependía de cuánto dinero estaba dispuesto a gastar. Una tarde, Margaret volvió a visitarme, escuchó mientras le contaba sobre las críticas, las acusaciones de Linda y el mensaje venenoso de Daniel. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía y dijo con suavidad: no estás equivocado por defenderte. Los demás no lo ven porque no fueron ellos a quienes cortaron. No se sentaron en el silencio en el que tú estuviste. Pero yo sí lo veo. Y algún día él también tendrá que verlo. Hasta entonces, no puedes dejar que él dicte tu valor. Sus palabras me estabilizaron como nada más lo había hecho. Me recordaron que aunque Daniel quisiera pintarme como el villano en su historia, yo no tenía que ser el villano en la mía. Esa noche escribí en mi diario, algo que no hacía desde hacía años. Puse en palabras una verdad que había estado rodeando, pero nunca me había atrevido a decir. Había perdido a mi hijo mucho antes de la boda. El hombre que se plantó frente a mí exigiendo dinero no era el niño que una vez crié. Ese niño ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que solo me veía como un medio para un fin. Aceptar esa verdad fue doloroso, pero también me liberó. Por primera vez, sentí una extraña paz al saber que ya no tenía que perseguir su aprobación ni mendigar un lugar en su vida. Él había cerrado esa puerta, y yo estaba por fin dispuesto a alejarme de ella. Unas semanas después, cuando la tormenta de llamadas y mensajes airados se calmó, recibí una invitación a una pequeña reunión familiar. No era nada importante, solo el cumpleaños de una prima. Una cena informal con parientes que rara vez veía. Al principio pensé en rechazarla. Mi nombre ya había sido arrastrado por suficiente barro, y sospechaba que mi presencia solo provocaría cuchicheos. Pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Quizá quería recordarles que no estaba escondiéndome, que no sentía vergüenza, o quizá, en el fondo, quería ver por mí mismo hasta qué punto había sido borrado del tejido de esta familia. La cena se celebró en un salón modesto, nada extravagante, pero el aire estaba lleno de risas y conversaciones. Al entrar, sentí el cambio de inmediato. Miradas giraron hacia mí, algunas cálidas, otras frías, otras simplemente curiosas. Como si fuera un animal raro que salía de entre las sombras, algunos familiares me saludaron con la cortesía superficial que oculta juicio, otros evitaron mirarme por completo. No esperaba menos, pero aún así dolía. Tomé asiento al final de la mesa larga, escuchando cómo las conversaciones fluían a mi alrededor. Fue entonces cuando los vi, fotos de la boda de Daniel, enmarcadas y colocadas con orgullo sobre la mesa de postres para que todos las admiraran. Se me tensó el estómago mientras me acercaba, fingiendo elegir un pastelito. Las fotos eran hermosas, no voy a negarlo. Daniel y su esposa bajo un dosel de flores, sonrisas amplias, brazos entrelazados. La familia los rodeaba en foto tras foto. Tíos, primos, incluso parientes lejanos que no había visto en años, todos radiantes, celebrando juntos. Pero en una foto, la ironía me golpeó como un puñetazo. Era una toma de la mesa principal, elegantemente decorada, donde la pareja estaba en el centro rodeada de sus seres queridos, y al final, había un asiento vacío, un hueco accidental donde alguien debería haber estado, mi asiento. Quisieran admitirlo o no, la ausencia era evidente para mí, un fantasma de lo que debió haber sido. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que debería, con la garganta apretada. La hija adolescente de mi prima, una chica callada y observadora, se acercó a mí, echó un vistazo a la foto y luego me miró con timidez. No estuvo bien lo que él hizo, dijo casi en un susurro.
Todos fingen que está bien, pero no lo estuvo, nos dimos cuenta de que no estabas. Te extrañamos, sus palabras me tomaron por sorpresa. Por un momento, tuve que apoyarme en la mesa para estabilizarme, no fue mucho, pero significó algo, un destello de validación en un mar de silencio. Logré sonreír un poco y asentir. Gracias, le dije en voz baja, no era solo gratitud. Era alivio, un recordatorio de que no todos habían aceptado la versión de Daniel sin cuestionarla. Más tarde, me senté en silencio mientras los demás compartían historias y risas. Mi presencia era tolerada, no bienvenida, pero podía vivir con eso. Pensé en lo extraño que era estar dentro de la familia y, al mismo tiempo, completamente fuera de ella. El asiento vacío en la foto seguía rondando mi mente, era un símbolo, realmente. No solo de mi exclusión de la boda, sino de una verdad mayor, había estado creando un vacío en la vida de Daniel durante años sin darme cuenta. Al darle demasiado, al facilitarle todo, no había dejado espacio para que él creciera y se convirtiera en su propio hombre. Esa silla vacía representaba tanto lo que había perdido como lo que me había negado a ver hasta que ya era demasiado tarde. Mientras conducía a casa aquella noche, con las calles silenciosas bajo el brillo de las farolas, luchaba con un dolor nuevo. Los nietos que quizá nunca conocería. La voz de Daniel resonaba en mi cabeza, también puedes olvidarte de llamar a mis hijos tus nietos. Esa frase me había perseguido desde la noche en que la pronunció, en ese momento pensé que solo era rabia, palabras lanzadas en el calor de la confrontación. Pero después de ver esas fotos, después de darme cuenta de lo deliberada que había sido mi eliminación, supe que lo decía en serio. Había trazado un límite, afilado y despiadado, y el precio no era solo perderme una boda. Era perder primeros cumpleaños, primeros pasos, graduaciones escolares. Vidas enteras desarrollándose sin mí. El pensamiento me vació por dentro. Pero me negué a dejar que me rompiera. Si Daniel creía que podía usar mi amor por mis futuros nietos como arma, entonces me subestimaba. Amar no significa entregar tu dignidad. En los días que siguieron, repetí en mi cabeza las palabras de la hija de mi prima, te extrañamos. Eran simples, pero me recordaron que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, incluso en susurros. Tal vez la familia extendida creía que yo era cruel. Tal vez me pintaban como un hombre amargado que cortó a su hijo por dinero. Pero siempre habría alguien que viera más allá del humo. Y algún día, quizá los propios hijos de Daniel lo verían también. No porque yo les impusiera la historia, sino porque las mentiras tienen las piernas cortas y al final la verdad siempre la supera. Tenía que creerlo, era la única forma de no ahogarme en el arrepentimiento. Esa noche me senté en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde había comenzado toda esta tormenta, y escribí mis reflexiones en mi diario. Escribí sobre la silla vacía en la foto, sobre la validación que me dio la hija de mi prima, sobre el dolor de ser borrado, pero también sobre la extraña sensación de alivio que traen los límites. El amor sin límites se convierte en esclavitud, escribí. Y no soy esclavo de nadie, ni siquiera de mis hijos. Al cerrar el diario, sentí una tristeza silenciosa, pero templada con resolución. El dolor permanecería, sí, pero no me desharía. Pasaron meses después de aquella cena familiar y, poco a poco, el ruido a mi alrededor se apagó. La avalancha de llamadas telefónicas se detuvo. Los susurros se desvanecieron, e incluso el veneno de Daniel parecía haberse consumido. Lo que quedó fue silencio. Pero, a diferencia de antes, ya no era asfixiante. Era casi bienvenido. Mi vida, antes envuelta en las exigencias y expectativas de mi hijo, comenzó a recuperar su propio ritmo. Dediqué más energía a la empresa, reestructurándola para que prosperara sin el lastre del nepotismo. Empleados que en silencio resentían los atajos de Daniel ahora florecían y la productividad creció de formas que no había visto en años. Ver el negocio crecer sin el peso del favoritismo confirmó lo que ya sabía. Sacar a Daniel había sido doloroso, pero también necesario. La casa que había recuperado se convirtió en una propiedad de alquiler, generando ingresos constantes en lugar de drenar mi paciencia. Encontré satisfacción renovándola, transformándola de un lugar de derecho y exigencia en un símbolo de independencia. Cada pincelada de pintura, cada arreglo, era como recuperar una parte de mí que había perdido en años de permitir demasiado. Algunas noches conducía cerca de la casa y la miraba, no con amargura, sino con una tranquila sensación de cierre. Ya no representaba la obstinada negativa de Daniel a madurar. Era simplemente un activo, uno que administraba con claridad. Así comencé a desenredar mi identidad de la de él. A entender que, aunque era mi hijo,
No tenía por qué definir el resto de mi vida, aún así, el dolor persistía. Me sentaba en mi mesa del comedor e imaginaba cómo habría sido estar en su boda, dar un discurso lleno de orgullo, ver a mi hijo pronunciar sus votos conmigo a su lado. Imaginaba sostener a mis nietos, escuchar sus risas llenar los pasillos de mi casa. Esas imágenes me perseguían, no porque creyera que aún fueran posibles, sino porque sabía que me habían sido arrebatadas. La decisión de Daniel había dejado un asiento vacío en mi mesa tanto como en su boda. Y aún con ese dolor, me recordaba cada día que la dignidad tiene un precio. Poner límites implica sacrificios, y yo no iba a traicionarme solo para recibir las obras de una inclusión condicionada. Fue en este periodo, una tarde tranquila, cuando recibí algo inesperado por correo. Un sobre sencillo, sin remitente, sellado desde una ciudad cercana a donde yo sabía que vivía Daniel. Lo abrí con cautela, y dentro había una sola tarjeta. Sin palabras, sin mensaje. Solo una fotografía de un bebé envuelto en mantas suaves, con sus pequeños puños apretados contra unas mejillas regordetas. Mi nieto, no había firma, ni reconocimiento, nada que cerrara la distancia entre nosotros. Solo la foto, deslizada en un sobre y enviada sin explicación. Me senté a la mesa mirándola durante lo que parecieron horas, con emociones chocando dentro de mí. Parte de mí quería llorar por lo que me estaba perdiendo. Otra parte quería creer que era la forma de Daniel de tender una mano, una pequeña grieta en el muro que había construido. Y otra parte sentía la tentación de correr hacia él, de suplicar entrar en este nuevo capítulo de su vida, pero no lo hice. Sostuve la foto en mis manos, estudié cada detalle de ese pequeño rostro y me permití el sabor agridulce de la alegría mezclada con el dolor. Era un gesto redentor, pequeño y silencioso, pero un gesto al fin. Alguien, ya fuera Daniel o su esposa, había decidido enviarla. Eso significaba que no había sido borrado del todo, aunque la puerta siguiera cerrada, pero también sabía que esto no cambiaba la realidad. La foto no era una invitación, ni una reconciliación, ni una petición de que regresara. Era un momento de humanidad, nada más. Decidí entonces que no lo perseguiría. Si querían que yo estuviera en la vida de ese niño, sabían dónde encontrarme. Hasta entonces, amaría desde lejos, en silencio pero con firmeza, sin rendir mis límites. En las semanas que siguieron, guardé la foto dentro de mi diario. De vez en cuando la sacaba y la miraba, no como una fuente de dolor, sino como un recordatorio de lo que había elegido. Elegí la dignidad sobre la sumisión, los límites sobre la complacencia. Y aunque eso significara perder cumpleaños y momentos importantes, sabía que podría vivir conmigo mismo, porque la alternativa, permitir que Daniel dictara mi valor, tratarme como un banco en lugar de un padre, me habría vaciado por completo. No estaba dispuesto a vivir como una sombra en mi propia vida. No, yo había elegido la paz, aunque viniera en pedazos. Una tarde, mientras el sol se hundía y proyectaba largas sombras en el suelo, reflexioné sobre todo lo ocurrido. El niño que alguna vez cargué sobre mis hombros ya no existía, había sido reemplazado por un hombre al que no reconocía. Esa verdad nunca dejaría de doler, pero ya no permitía que me definiera. Ahora entendía que el amor, incluso por tu propio hijo, debe tener límites. Sin ellos, el amor se pudre en resentimiento, y el resentimiento destruye tanto al padre como al hijo. Mi decisión me había costado un hijo, sí, pero me había devuelto algo que no sabía que había perdido, mi propio respeto. Eso era algo con lo que podía vivir, así que cerré mi diario aquella noche con una frase final: la paz no llega entera. Llega en pedazos. Y tomas los que puedes, sabiendo que son suficientes, y allí lo dejé. Escogiendo la dignidad sobre la dependencia, aunque me costara a mi propio hijo. Sé que algunos dirán que fui demasiado lejos, mientras otros entenderán por qué dibujé la línea.